La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Él tiene mucho cuidado en proclamar a Cristo crucificado. Y es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Proclamar a Cristo crucificado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que Dios es amor y que Dios es bueno? ¿Verdad? ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es eterno. Él es infinito. Entonces es eternamente bueno e infinitamente bueno. Ahora les traigo otra noticia no tan buena. Nosotros somos malos y éramos eternamente malos por el pecado de Adán. No hay justo ni aun uno. Nunca merecimos la salvación. Pecadores apartados de Dios, donde nuestra justicia viene a ser como trapo de inmundicia delante del Señor. No hay nada bueno, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Es importante entender nuestra condición para dimensionar la gracia y el amor y la misericordia del Señor a través de su evangelio. No hay nada bueno en mí ni en vos por el cual el Señor te eligió. No es por tu remera, no es por tu talento. A algunos les digo menos por su club. ¿Verdad? No tiene nada que ver eso para la elección del Señor. Fue por su gran amor, por su misericordia. Somos depositarios del amor del Señor. Así que no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos de qué envanecernos, solamente de una cosa. Dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. A Él sea todo el honor en esta mañana. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, estoy leyendo 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, lo que Dios dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Qué expresión, ¿verdad? Porque era una ciudad muy culta, todo lo que tiene que ver con Grecia, ellos desarrollaron el pensamiento lógico. A través de ese pensamiento lógico, después cuando va en manos de los alemanes de la ascendencia, ellos llevaron a ejecutar ese pensamiento lógico en lo que se llama tecnología, de ahí nació la tecnología. Tenía que ver con un pensamiento lógico, de ahí se desarrolla. Eso hay libros de, ¿verdad?, filosofía de la ciencia y de la técnica, donde se ve que de ese conocimiento se desprendían cosas que hacer para lograr, y ahí en las ciencias mismas, sobre todo la parte de la física, tiene que ver con causa y efecto. Entonces eran gente muy pensante. Se reunían y escuchaban maestros y uno daba una cátedra, otro otra, y uno mejor que el otro, ¿verdad?, con las palabras que utilizaban. Entonces viene San Pablo a esa cultura y le dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También San Pablo afirma, agradó a Dios salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¿Verdad que es locura? ¿Cómo se salva la humanidad? Creyendo que Cristo murió, que resucitó al tercer día. Como que ofende tanta sabiduría, ¿con qué me venís, verdad? Y estuvo entre nosotros
con debilidad y mucho temor y temblor. Quien había recibido todo el consejo de Dios, toda la revelación, declara que lo hizo con mucho temor y temblor. Si era yo, vieron tanta revelación. Algunos piensan que por eso tenía el mal, eso padecía el aguijón en su carne. Y San Pablo también dice, para que no me haga el yeyapo, hay un aguijón así, quédate nomás ahí calmadito. Algunas personas que padecieron alguna enfermedad o momentos así muy difíciles, entenderán mejor que otras de qué es lo que el Señor quiere decir. Pero una cosa queda en claro, fue su amor, su gracia y su misericordia. Temor y temblor, dice. Si uno mira Hechos 18, el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando él estuvo, ¿verdad?, en Corinto, cuando salió de Atenas y fue a Corinto, era un lugar muy difícil. Entonces el Señor le da estas palabras, Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que el Señor nos dé esa voz de aliento personal ahí en lo más íntimo de nuestro corazón. No temas, yo estoy contigo. Cuando el Señor afirma nuestras vidas, vienen unas ganas de servirle, un espíritu que refresca, que quita toda carga y entregarnos a Él, ¿verdad? Entonces, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros somos, ¿qué? Los mozos. ¿Quién prepara la comida? El Señor. Por eso es importante hablar la palabra del Señor, conocerla y predicarla como el Señor quiere que lo hagamos. No agregar tantas cosas nuestras que pueda desviar el verdadero sentido del mensaje que uno quiere comunicar. Entonces, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Él sabía quién le envió, conocía las características de quién le envió y fue capacitado por quien le envió para que el Espíritu Santo respalde las palabras, ¿verdad?, con poder. Nosotros tenemos que entregar la palabra tal y cual como el Señor nos la entregó y confiar en lo que el Señor va a hacer. Cero auditoría es ahí, qué difícil, ¿no? Este es el mensaje de la cruz, así tengo que entregar. Y eso es lo que tiene poder. No necesitas hacer el salto mortal, llamar la atención, agregarle cosas, ¿verdad?, para ver si le convences. Dios no necesita que le defendamos. Él es Señor, Él es dueño. Él nos encomienda una palabra y esa palabra tenemos que comunicar. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra pura. Eso es revelación. Cuando Jesús habló de su palabra, dice, las palabras que yo les doy son dos cosas, espíritu y vida.
Sin embargo, dice después de añadir bien el mensaje que tenemos que comunicar, esto ya es para la parte de edificación, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no la madurez ni la sabiduría de este siglo, ni de príncipes de este siglo, porque eso perecen. Estaba en medio del lugar más culto sobre la tierra en esa época. Dice, no, la cultura esta no, la sabiduría esta no. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio en este versículo no es algo oculto, así tenebroso, ¿viste? El misterio de... No. Misterio es un consejo de Dios que Dios ya tuvo desde antes de la fundación del mundo y que es revelado, que es declarado, que es dado a conocer. Eso significa misterio, ¿verdad? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, aquí reafirma, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El Señor no improvisó, ya tenía todo pensado, predestinado. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Las huestes, los principados, las potestades de maldad, ni idea tenían de lo que estaba pasando. Porque Cristo, con su muerte, mató la muerte. Acabó con la muerte, con su muerte. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Y sigue diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y profundo cuál. ¿Qué queremos decir con eso? Hay dos tipos de conocimientos. Conocimiento sensorial, a través de los 5 sentidos. Yo estudio, ¿verdad? Cuadrado un binomio, cuadrado el primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Allá. Y es PA sensorial, Gina. ¿Verdad que es sensorial? Alguien aprendió alguna vez. Todo lo que es literatura, poesía, es porque aprendimos. O canciones. La gente nos mira con envidia por la calle, saludan los vecinos, los amigos y el alcalde. Mira. La flor de la canela allá por Perú. Ese que alguien escribió y nosotros aprendimos, ¿verdad? Eso es sensorial. Allá Nucuí, entre cerros y collados. ¿Quién había nacido? El hombre del Partido Colorado, ¿verdad? Liberales a la carga, mayor vera, zapucay, ñamano, no, ñamano, por el bien del Paraguay. No, ni es pura gente y me han nacido. Al punto donde voy es que es sensorial, eso se aprende, se conoce. Alguien leyó, alguien escuchó. ¿Viste cómo afecta? También es sensorial, ¿no era? Irreal. Es celestial. No, perdón. También es sensorial, ¿verdad?
Pero así, así viene nuestro conocimiento. Y vieron que eso prepondera cuando está aferrado a una cultura. Cualquier cosa, uno ya reacciona así. No me vaya luego a pedir este retiro cuando juega la final fulano y fulano. Eso es porque nuestra parte almática está latente, ¿verdad? Y el que ama la música, así, yo ahora tengo un privilegio muy alto. Mi hermano consigue siempre las entradas para todos los eventos de los grupos musicales. Y casi una vez por mes, ¿verdad, Sofía? Paraguayos nos vamos y escuchamos. Conocimiento sensorial. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Quién le dijo? ¿Cómo vio que en la muerte de una persona en una cruz se estaba realizando una obra? Eso es revelación. Que Jesús en su espíritu, cuando su cuerpo estaba en la tumba, ¿verdad?, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es revelación. De que por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso es revelación. Por eso pienso que al mejor predicador y evangelista le tiene en una cárcel confinado por 3 años. Y ahí le revela, le revela, le revela, le revela, le revela. En nuestro encuentro con el Señor, en nuestra disposición a servirle y agradarle, siempre tenemos que orar y decir, Señor, yo quiero que abras mis ojos. Yo te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor, para que en el momento de ministrar tu palabra o en el momento de la adoración pueda comunicar la vida tuya en la disposición de que limpies mi vida, limpies mi corazón, ¿verdad? Porque uno transmite palabras, transmite estado de ánimo, pero también transmite espíritu. Porque los seres humanos, como somos espíritu, alma y cuerpo, con el cuerpo a través de los 5 sentidos tenemos el conocimiento que se llama sensorial, ¿verdad? El alma demuestra nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Pero nuestro espíritu, Dios dice que los que le adoran tienen que hacerlo a través del Espíritu. El Espíritu Santo en unión con mi espíritu humano. Eso trae conciencia de Dios. Trae intuición o discernimiento de las cosas de Dios y comunión con Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es una obra del Señor. Pienso de que la mayoría de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron a corazón de ningún ser humano, está en este libro. La verdad de la palabra. Tenemos que ser gente de la palabra sobre todas las cosas. Mi experiencia personal nunca va a juzgar a la palabra, a la escritura. La némesis, la que juzga, es la palabra. Ni siquiera podemos decir, sí, voy a examinar o escudriñar, porque es del revés. La palabra nos examina, la palabra nos escudriña, la palabra es la que tiene vigencia, es Cristo presente en algo que se escribió para que nos sometamos a ella. No es que yo voy a hacer y acomodar, porque cuando San Pablo habla de acomodar, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que ya está revelado. La mayor profecía sobre toda la tierra es la Biblia, la palabra de Dios. Sí hay don profético, el Señor nos da muchísimos regalos para edificar su casa, ¿verdad?
pone discernimiento, pone lenguas, interpretación de lenguas, profecías, ¿verdad? Milagros, resucitar muertos. Bienvenidos sean para que la gente vea con sus sentidos, con el conocimiento sensorial y se les revele el conocimiento espiritual. Son regalos que el Señor da. No tenemos que despreciarlos, mucho menos criticarlos, pero sí estar abiertos y fijar nuestros ojos más que en el don, en el dador. Si yo le regalara un perfume a Sofi y ella todos los días mira su perfume y no me pela ni 5, se olvidó de mí, está ahí con... no, perfume no creo, a ver, pues... un taladro. No, o algo que a ella le gusta, ¿verdad? Y está ahí, no me... Entonces, ¿cómo me sentiría yo? El Señor da dones, el Señor nos da, nos capacita, pero siempre tenemos que darle el primer lugar a Él, ¿verdad? Entonces, hay un conocimiento espiritual y de eso se trata lo que San Pablo le está diciendo acá. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, no tiene que ver con los 5 sentidos, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cómo revela Dios eso? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Podemos orar así, Señor? En este momento yo te pido que reveles a mi espíritu cada vez que leo tu palabra cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Espíritu Santo, gracias por revelarme a Cristo. Gracias por guiarme. Gracias por darme poder para poder amar al prójimo, para poder vencer el pecado, para poder hacer la obra de Dios. Quiero descansar, Señor, en tu obra ya consumada y comunicar tu mensaje con mucha alegría, con mucha fe, sabiendo, Señor, que las señales van a seguir a los que creen. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue diciendo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se fue San Pablo? Con temor y temblor. ¿Qué recibió él? La revelación que completa, ¿verdad?, las palabras de Jesús dadas a los discípulos. A mí, el último de los apóstoles, dice él. Entonces, cuando dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Anínnati, ¿verdad? Que no se nos ocurra hacernos los ñembos espirituales más que Jesús, más que el apóstol Pablo. No, a mí nadie me enseña, el Espíritu ya me enseñó. Ese es apesarapo.com. No tiene que ver con la vida de Dios. ¿Vieron eso que está medio alambrados así, no le puedo decir nada? Ya saben todo, y más que el apóstol Pablo, más que Jesús. El espiritual no es así. Decirle al que está al lado tuyo, el espiritual no es así.
El espiritual no se manda a la parte. El espiritual te hace bien estar con él. No te dice, che, apela a mandar. El espiritual te sirve. El espiritual te ayuda, te entiende, te escucha. El Señor nos ayude en este tiempo a que su palabra sea revelada, a que podamos vivir en las alturas, en el río, la corriente de su Espíritu, conociendo toda la revelación del Señor, prodigios, señales, milagros, amén. Pero tratándole bien a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, a los vecinos, pagando nuestras cuentas. Digo, vea, pastor, eso no es espiritual. Vea de la carne, hermano. No. Querigma y dida que volar allá en las alturas espirituales, así, ¡bum!, bajarte y pagar tu cuenta, pedir perdón, tratar bien a la gente, buscar la felicidad, interesarnos. Y cuando encontremos ese equilibrio, ahí vamos a ser personas maduras. Eso significa. Porque en el capítulo 3, y para ir terminando ya, le dice el apóstol Pablo, miren un poco lo que dice el capítulo 3. Tenemos que orar para que esta carta no sea para nosotros. ¿Está bien, pa? De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Carnachos, carne.com, de todo se dice, ¿verdad? Como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Ahí se peleaban, yo soy de este apóstol, yo del otro, yo del otro, yo del otro, yo del otro. Entonces, él dice de que ni la prédica de ese apóstol ni la del otro, ¿verdad? Si bien uno plantó, otro regó, lo principal es que el crecimiento lo da el Señor. Siempre nos lleva a darle toda la gloria y la honra al Señor. Que la revelación que venga de su palabra baje a nuestro espíritu, podamos entenderlo y llevemos a un buen puerto poniendo en práctica y creciendo cada día en su gracia. Que la evidencia de eso sea cómo nos queremos unos a otros.